Hola, vamos a empezar ya la charla que organiza la Facultad de Ciencias Experimentales. Este es nuestro número 107, Viernes Científico, que organizamos. Y en este caso le ha tocado al ámbito de la biotecnología hacer la organización de esta conferencia, y para nosotros es un placer poder contar con Lara Bossini para hacer la charla. Y le dejo la palabra al profesor Rafael Lozano, que es el que va a presentar la conferenciante. Venga, muchas gracias por venir a todos. Buenos días. Probablemente sea esta una de las sesiones con mayor afluencia de los Viernes Científicos. No sé, Lara, qué les has dado. Buenos días, y como digo, esta es una ocasión yo creo que singular, en la medida en que tenemos como conferenciante de hoy a una almeriense, pero que su carrera científica la ha hecho obviamente fuera de Granada. Lo digo obviamente porque su vocación es biomédica, y en Almería, por el momento, la biomedicina no es una de las grandes proyecciones que tiene la universidad ni los centros de investigación de esta ciudad, ¿no? Lara Bossini es doctora en biomedicina por la Universidad de Granada y bióloga de formación. Ha seguido una carrera, yo diría que idónea, no siempre usual, pero debería ser la usual de cualquier investigador que quiera aspirar a ser buen científico. Y es que después de su doctorado en la Universidad de Granada, pues se marchó fuera a hacer una etapa postdoctoral, nada menos que en el Wellcome Sanger Institute. Sanger os debería de sonar de que viene como metodología de secuenciación, etcétera, y este instituto es uno de los institutos a nivel europeo más prestigiosos, ubicado en Cambridge, y allí estuvo Lara durante unos años trabajando en aspectos genómicos que ahora nos contará, ¿no? En la actualidad es profesora contratada por la Universidad de Granada y forma parte de una unidad que le podríamos definir, se llama unidad de excelencia, pero yo diría que es una unidad de élite que está integrada por distintos institutos de biomedicina, ¿no? Los móviles os agradecería que los silenciarais. Y hoy pues nos viene a hablar de un tema complejo en sí mismo, no solo porque se aborde el análisis genético y molecular de los mecanismos que están implicados en enfermedades, en patologías que están mediadas por factores inmunológicos, y en concreto, con especial atención, se va a centrar en la azoospermia no obstructiva, que es, como sabéis, una de las grandes o principales causas de la infertilidad masculina. Yo le agradezco personalmente a ella que haya estado aquí, porque yo creo que algún granito de arena, ¿no, Lara? Pusimos. Lara era tal su vocación en la ciencia que antes de acabar la carrera ya pidió hacer prácticas en algún laboratorio donde le aceptaran, incluso siendo alumna de biología. Y uno de esos primeros laboratorios que sin duda le abrió las puertas fue el nuestro de genética aquí en la universidad. Así que muchísimas gracias por haber venido, Lara, a tus padres por estar también en la sala, que seguro han contribuido en tu formación, y algunos de tus profesores que también están en la sala hoy, que también habrán aportado sin duda su grano de arena. Así que te dejo con esta numerosa audiencia a la espera de que nos ilustres. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos los que habéis venido a escucharme hoy. Espero que disfrutéis tanto como yo, y sobre todo no quiero empezar sin dar las gracias por la oportunidad de venir a la Universidad de Almería a rendir un homenaje a, como ha dicho Rafa muy bien, mis primeros maestros. Yo me beneficié muy pronto en mi carrera de la bondad y del altruismo de otros científicos que me han ayudado a formarme en lo que soy hoy. Voy a intentar pues hacer un homenaje a toda esa gente que me ha ayudado a formarme,
para que vosotros que sois alumnos ahora de grado tengáis claro la relevancia de todas las personas que van a pasar por vuestra vida, de todos los conocimientos que os van a dar y de lo que van a representar en vuestra vida futura. ¿De acuerdo? Voy a intentar también hablar de mi historia. Al fin y al cabo, mi investigación es mi historia, es mi vida. Yo no entendería mi vida sin mi dimensión científica. Yo estructuré mi pensamiento y me ubiqué en el mundo gracias a la ciencia. Y voy a intentar contaros cómo yo uso todas esas herramientas que me han ido dando los diferentes profesores, las diferentes estancias que yo he tenido en mi vida, los diferentes proyectos, para averiguar más de las enfermedades complejas humanas. ¿De acuerdo? Es un honor para mí daros esta charla. Si tenéis dudas, si algo no queda claro, me podéis levantar la mano como si estuviéramos en clase, ¿vale? Yo también doy clase en el grado de biotecnología en Granada, he dado también clase a alumnos de medicina, etcétera, etcétera, o sea que me podéis levantar la mano, que no, pues al final de la charla me hacéis las preguntas que queráis, pero que no os dé corte, ¿vale? Que no nos oye nadie ahora, ¿vale? Bueno. ¿Me ponéis la presentación, por favor? Perfecto. Bueno, me preguntaba Rafa, Lara, ¿qué le has dado? Pues supongo que un título que nadie entiende. Entonces os he traído aquí con una promesa, que es la de desgranar cada una de las palabras del título de mi charla. ¿De acuerdo? Voy a empezar, antes de hablar de la ciencia, por contaros lo que ya os decía. Yo hice mi licenciatura en biología, entonces éramos licenciados, no graduados, así de vieja soy, ¿vale? En Granada, pero yo tuve dos grupos principales en mi vida, ¿vale? El grupo del catedrático Rafael Lozano, que me abrió las puertas. Yo me venía en verano aquí a estudiar genética del tomate, más bien a estorbarle, pero bueno, ellos me acogían siempre con cariño y me formaron en el método científico, y los catedráticos Rafael Jiménez y Miguel Burgos, también del Departamento de Genética de la Universidad de Granada, que fueron también mis padres científicos y con los que empecé a estudiar otro campo totalmente diferente, el de la determinación del sexo en mamíferos. Como veréis, una vez que yo terminé mi carrera, yo no seguí en esa línea, es decir, yo he ido pegando saltos a lo largo de mi carrera en los temas que he ido tratando, pero siempre me interesó algo, la genética humana y el estudio de las enfermedades, ¿de acuerdo? Mi tesis la realicé en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Granada, y bajo el mando del profesor de investigación Javier Martín, me formé en el estudio de una enfermedad autoinmune. ¿Sabéis lo que son las enfermedades autoinmunes, verdad? Pues yo me formé en qué base genética, qué hacía que alguien cuando naciera tuviera cierta predisposición a desarrollar una enfermedad autoinmune, en aquella en la que se pierde la tolerancia a lo propio y al final el sistema inmunológico acaba atacando al propio individuo. ¿De acuerdo? Esa enfermedad fue la esclerodermia, y una enfermedad rara y con unas consecuencias muy importantes para la vida y la esperanza de vida de los pacientes. Como veis, al final de mi carrera, pues conseguí contribuir a la creación del mapa genético más completo hasta la fecha, porque luego han venido otros que han seguido trabajando en el campo y lo han hecho muy bien, sobre la esclerodermia, utilizando estudios de asociación de genoma completo, ¿vale? Voy a hablar un poquito de qué son los estudios de asociación de genoma completo, porque los he aplicado también a mi última etapa. Si alguno no sabe lo que es, cuando terminemos me paráis, porque quiero que os vayáis de aquí sabiéndolo, ¿vale? Además, también en este estudio de asociación de genoma completo, al estar siempre centrado o al ser libres de hipótesis, buscábamos una traslación a la clínica, y aquí engancho con vosotros lo de medicina, ¿de acuerdo? Cuando terminé mi estancia predoctoral, cuando ya me doctoré, realicé una pequeña estancia en Utrecht, en Holanda. Yo ya había estado de estancia allí, pero en este caso lo que me permitieron fue seguir formándome en estos estudios de asociación de genoma completo en otras enfermedades autoinmunes, sobre todo en artritis reumatoide, ¿vale? Aquí ya se conocía mucho, no era como la esclerodermia, y aquí lo que yo estuve intentando averiguar era qué separa o qué hace que un individuo tenga un tipo de artritis u otro, basándonos también en su información genética. Y lo conseguimos.
Una vez que terminé esta etapa, pues tuve la suerte de ser reclutada por el Wellcome Sanger Institute en Cambridge, como ha dicho Rafa. Como ya sabéis, un centro de referencia en secuenciación, y el Gobierno de Reino Unido pues, tuvo la diferencia de financiarme un proyecto propio en el que yo pude dar un paso más. Esto es algo que también me interesa que tengáis claro. La ciencia no es aprender a hacer algo muy bien, es seguir aprendiendo a hacer cosas muy bien. No te puedes parar, no debes dejar de evolucionar. Pues eso lo hice yo en el Sanger Institute. Allí estudié un tipo específico de célula inmunológica. Las células T-reguladoras, sabéis lo que son, ¿verdad? Ya habéis dado inmunología, sabéis que son un punto clave en el control de la respuesta inmunológica y sabéis que son raras. Así que de esta manera empecé a buscar cómo estudiar cómo se controla la expresión génica en sus tipos celulares muy raros y veréis cómo eso ahora me ha ayudado. Como sabéis, el Sanger hace estudios muy potentes, estudios muy grandes, y todos los resultados a nivel genómico, epigenómico y transcriptómico que obtuvimos de estas células, de más de 120 individuos, están disponibles para la comunidad científica de manera abierta. Así que si alguien tiene curiosidad por saber cómo funcionan o qué polimorfismos influyen en el control de la regulación génica en estas células en específico, pues pueden acceder en libre en esa referencia que veis allí, ¿vale? Fue en el Sanger donde yo aprendí también la potencia que tiene la colaboración multidisciplinar, ¿de acuerdo? Yo me había quedado en la parte inmunológica, yo me había quedado en cómo los polimorfismos que tienen diferentes individuos controlan la expresión génica en un subtipo celular específico, para mí muy importante porque sabía que estaba involucrado en las células o el control de la respuesta inmunológica. Pero al hablar con diferentes... Al hablar con diferentes compañeros que trabajaban en el campo más de la biología del desarrollo, nos dimos cuenta que nuestros resultados se comparaban con resultados que habían visto ellos en ratón. Me explico. Había una región del genoma humano que se asocia a múltiples enfermedades del sistema inmunológico, pero nadie sabía qué hacía. Nadie lo tenía claro. Se sabía que estaba entre genes. Unos compañeros habían empezado a estudiar esta región también en el homólogo de esa región, pero en ratón. Nos dimos cuenta que lo que ellos observaban en ratón y lo que observábamos nosotros en humano era exactamente lo mismo, y que éramos capaces de hacer un modelo de ratón que imitaba perfectamente lo que ocurría en estas regiones. Nos dimos cuenta que esa región controlaba de manera específica un enhancer, es decir, un potenciador de la transcripción solo en este tipo celular. Y ellos pudieron hacer mecanismos o modelos de CRISPR, ¿sabéis lo que es el CRISPR? De modificación y edición genética, que obviamente no podemos hacer en humanos, hacerlo en ratón e identificar exactamente qué punto del genoma controlaba este efecto. Volví de Reino Unido porque la Universidad de Granada me permitió volver con un plan de estabilización gracias al programa Juan de la Cierva Incorporación, y antes de incorporarme a la Universidad de Granada no pude parar y decidí hacer una pequeña estancia con mi grupo en el que hice la tesis. ¿Qué hice allí? Un índice de riesgo poligénico para la enfermedad que yo había estudiado durante mi tesis. ¿Sabéis lo que es un índice de riesgo poligénico? Cuando uno conoce qué variantes o qué polimorfismos influyen en las posibilidades de desarrollar una enfermedad, eso nos permite calcular cuántos alelos de riesgo lleva cada individuo. Si sabemos el efecto que tienen en ese desarrollo, el riesgo que incrementan, somos capaces de predecir quién está en alto riesgo de desarrollar esa enfermedad y quién no. De esta manera, usando datos que yo misma había generado y datos que generaron todos aquellos que vinieron después de mí, fuimos capaces de hacer un modelo predictivo para separar pacientes de esclerodermia, la enfermedad que yo había estudiado, de otra autoinmune. ¿Por qué era esto interesante? Hombre, porque todos sabéis que las enfermedades autoinmunes son muy complejas, son difíciles de diagnosticar. Si ayudamos a diagnosticar antes, ayudamos a tratar antes, ayudamos a que los pacientes no se deterioren tanto. Finalmente volví a la Universidad de Granada y allí mi vida científica dio otro salto. ¿Por qué? Pues porque aunque yo seguí trabajando o he seguido trabajando en enfermedades complejas, cambié y volví a aquellos temas relacionados con la reproducción.
me incorporé al grupo de Rafa Jiménez y de Miguel Burgo y sobre todo de mi compañero David Carmona, los cuales llevamos una línea específica de infertilidad en humanos. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decidí pasar de toda esa parte inmunológica a una parte centrada en la reproducción. Pues en realidad por la vida, ¿vale? Pero realmente porque es un tema que cada vez afecta a más individuos. Se calcula que alrededor de un 15% de las parejas, y esto es igual en todo el mundo, da igual en qué región o hemisferio nos encontremos, van a encontrar problemas de infertilidad. Es decir, que después de un año de intentar tener hijos de manera natural, sin poner ningún tipo de cortapisa, no lo consiguen. Más de 50 millones de parejas sufren estos fenotipos de infertilidad. Y como os podéis imaginar, esto no es solo cosa de dos, es decir, para las parejas supone un daño emocional o en su proyecto de vida, pero a nivel social también supone una carga. ¿Por qué? Pues porque cada vez es verdad que requerimos de más ayuda, de más ciclos de reproducción asistida para conseguir tener niños. Esto hace pues, que tengamos que gastar mucho dinero en tener una población activa, en tener niños en nuestras sociedades. Y podéis pensar, bueno, ¿y dónde está el fallo? Pues os voy a dar una buena noticia, pues 50-50, ¿vale? 50% de las veces, o alrededor de un 40% de las veces en la mujer, alrededor de un 40% en el hombre y un 20% en el que los dos influyen, ¿de acuerdo? Realmente nosotros nos centramos en la parte del humano, porque, en la parte del hombre, pues porque nuestro grupo es muy experto en la espermatogénesis, ¿de acuerdo? ¿Qué es la espermatogénesis? La espermatogénesis es el proceso por el cual los organismos producen gametos masculinos, espermatozoides, ¿vale? Sabéis que la espermatogénesis es un proceso muy específico, solo se produce en las gónadas masculinas, ¿vale? En el caso de la ovogénesis, pues la gónada femenina, y es un proceso que solo ocurre en estos gametos. ¿Por qué? Pues porque necesitamos reducir la información que llegará a esos gametos a la mitad. ¿Para qué? Para que cuando se unan los dos gametos de los dos sexos, pues volver a tener un individuo con la misma carga genética, ¿vale? Para no ir duplicando la información una y otra vez. Este proceso implica más de 2.000 genes que deben activarse y desactivarse en tipos celulares específicos, en momentos específicos. Y si algo falla, no sale bien la cosa. ¿Por qué? ¿Por qué tanto control? ¿Por qué puede haber tanto control? ¿Por qué es necesario? Para que no haya fallos, perfecto. ¿Por qué no puede haber fallo? ¿Por qué no puede haber fallo ahí? Claro, porque este proceso es el que contribuye de manera definitiva a lo que llamamos fitness biológico. Si no hay descendientes, no hay fitness biológico. Y si no hay una buena transmisión de la información, no hay un buen fitness biológico. Además, sabéis todos que en la meiosis no es solo que se produzca esa división reduccional seguida de una división ecuacional, ¿no? Una división en la que ya se mantiene la cantidad de información genética, sino que además ocurre un proceso de recombinación, ¿no? Los alelos de los cromosomas de los progenitores se mezclan, se barajan. Por eso los hermanos se parecen y no son iguales, aunque vengan de los mismos padres, ¿no? Ese proceso de recombinación implica roturas, cierres del ADN. Eso, como vosotros sabéis, es peligroso. Andar cortando y pegando y empalmando el ADN es algo complicado, ¿vale? Pues 2.000 genes se implican en este proceso y deben ser muy, muy bien coordinados. Os cuento muy brevemente qué es lo que pasa en el testículo, ¿vale? Como vosotros sabéis, en el testículo tenemos la línea germinal, que son aquellas células que van a hacer la meiosis, o que van a dividirse por meiosis. Las espermatogonias se localizan en la base de los túbulos seminíferos, ¿vale? Y están siempre abrazadas por unas células grandes de soporte. Sabéis que en el organismo las células son hasta cierto punto independientes, pero ninguna es capaz de llevar a cabo su función de manera aislada. Es decir, yo puedo hacer investigación porque tengo un edificio preparado para ello y gente que me ayuda. Pues las células igual son capaces de producir gametos porque tienen un edificio que los ayuda, unas células de soporte. Esas células gigantes que veis aquí en la imagen, que no la veis, bueno, que veis en la imagen grande, que no la puedo señalar, chicos, no, perdonadme, pero no me va el punterillo. No sé. Bueno, las células grandes que veis que están
abrazando otra célula más chiquitita, ¿vale? Las que están abajo son las espermatogonias, son diploides y se dividen para mantener el pool, para mantener la cantidad de células por mitosis, pero algunas de ellas, de manera coordinada, entran en meiosis. Se produce una primera división reduccional y ya tenemos espermatocitos que son haploides. Y a partir de ahí vamos dividiendo y vamos consiguiendo espermátidas que siguen siendo haploides y que van poco a poco a evolucionar hasta formar un espermatozoide maduro y funcional en un proceso que se conoce como espermiogénesis, ¿vale? Conforme las células se van dividiendo y van madurando, van subiendo hacia arriba, van subiendo hacia la luz del túbulo seminífero, ¿de acuerdo? Y luego los espermatozoides viajan, se mantienen en el epidídimo, etcétera, etcétera, y allí terminan de madurar. Es decir, es un proceso muy complejo y que, como todos sabéis, empieza una vez que el individuo ya ha empezado la pubertad. No ocurre, es decir, las espermatogonias llegan al testículo durante el desarrollo embrionario, pero no empiezan a producir espermatozoides hasta que llega la pubertad. Hay un chute hormonal, hay un on hormonal que les dice, vamos que tenéis que empezar a reproduciros, ¿de acuerdo? Esto genera un problema a nivel, y aquí me puse yo contenta, inmunológico. ¿Por qué? Pues porque vosotros sabéis que para que las células sabéis que el sistema inmunológico tiene dos funciones principales. Una, el reconocimiento veloajeno, ¿no? Es decir, saber cuándo en el organismo entra una bacteria, entra un virus, entra cualquier patógeno que puede hacerle daño. Y la segunda es reconocer lo propio, y las dos son inseparables. Porque si yo tengo que saber que soy yo, si yo quiero saber qué eres tú, tengo que saber que soy yo para poder distinguirnos, ¿no? Eso se consigue mediante un entrenamiento inmunológico. Ya lo sabéis, ya lo habéis estudiado, que en el timo se presentan antígenos, etcétera, etcétera, y que las células autorreactivas se eliminan, los linfocitos autorreactivos se van eliminando, ¿verdad? Algo tiene que pasar en las enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, para que esa autorreactividad no se elimine o no se elimine del todo. En el testículo pasa algo de manera fisiológica, y es que esos antígenos, esas proteínas de los espermatozoides, no se han podido presentar antes, porque no se generaban, no estaban en el medio. De manera que las células inmunológicas que están en la base, separadas de los espermatozoides, de la línea germinal, por esas células de Sertoli, no conocen los espermatozoides como algo propio. Si los cogen, se los cargan, ¿vale? Para prevenir eso se forma lo que se conoce como barrera hematotesticular, ¿vale? Las células de Sertoli se unen muy fuerte, forman unas uniones que se llaman adherens o unas uniones fuertes, tight en inglés, y no dejan que pase ninguna célula del sistema inmunológico. Pero las células del sistema inmunológico tienen que estar ahí, hombre, porque puede haber una infección o hay que eliminar residuos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Además de esta barrera hematotesticular, las células inmunológicas están inmunosuprimidas. Es decir, si de normal las células inmunológicas son como una especie de hooligan descabezados, ¿no?, que tienen la capacidad de ejercer la violencia, es decir, tienen todas las armas para atacar a bacterias y a virus, pero también a otras células. De hecho, una de las principales funciones del sistema inmunológico es la inmunovigilancia de células cancerígenas. Luego son capaces de cargarse células del propio organismo, ¿verdad? Si, como si dijéramos, en el resto de tejidos esas células están con la escopeta cargada, esperando a ver algo raro para pegar un leñazo, en el testículo eso no puede pasar, porque van a haber cosas raras seguro. Entonces, las células de Sertoli y otras células como las células de Leydig, etcétera, etcétera, segregan hormonas y moléculas que les dicen, tranquilidad, tranquilidad, que aunque veáis algo raro, controlaros un poquito que la liamos parda. ¿De acuerdo? ¿Me seguís hasta aquí? Vale. En este proceso tan difícil o tan complejo puede haber diferentes problemas. De un paciente normozoospermico, es decir, que tiene todos los espermatozoides esperables, es decir, 120 millones de espermatozoides por mililitro, luego se bajaron a 100, luego se bajaron a 80 millones, ahora estamos en 60 millones en la normalidad. Luego, si queréis, comentamos por qué, ¿vale? 60 millones de espermatozoides por mililitro es lo normal, pero además tienen que ser espermatozoides vivos y móviles y que naden bien, no solo que se muevan, sino que se muevan bien, ¿vale? Si los espermatozoides tienen formas raras, tenemos lo que se conoce como teratozoospermia, ¿vale? O
afecciones conocidas o englobadas dentro de la teratozoospermia. Si lo que tenemos es un movimiento con pocas ganas, con poca ilusión, tenemos lo que se conoce como astenozoospermia, ¿vale? En todos esos casos, bueno, pues siempre podemos encontrar alguno que se escapa y que podamos usar para reproducción asistida. Pero ¿qué pasa si yo no encuentro ningún espermatozoide o muy poquitos espermatozoides en el eyaculado? ¿Qué técnica de reproducción asistida voy a hacer yo a esos pacientes? ¿Vale? Si tengo muy poquitos, le llamamos oligozoospermia. Si tengo ninguno, azoospermia. ¿De acuerdo? Ya os voy desgranando algunas de las palabrillas. Vale. Si los espermatozoides no llegan al eyaculado, puede ocurrir porque hay una obstrucción de las vías. ¿Vale? En esos casos, pues bueno, sabemos que la espermatogénesis va bien, pero que no llegan. Pues podemos conseguirlos, podemos hacer una biopsia, podemos conseguirlos, seguro que vamos a tener, porque lo que hay es una obstrucción de los conductos. Pero ¿qué pasa si no hay un problema en los conductos? Si no hay un problema en los conductos, obviamente lo que está ocurriendo es un fallo en el proceso espermatogénico, un fallo espermatogénico grave. ¿De acuerdo? Como os digo, dentro del fallo espermatogénico grave podemos tener oligozoospermicos y azoospermicos, menos de 5 millones o ningún espermatozoide, ninguno. Se coge el eyaculado, se licúa, se diluye y se centrifuga. Se mira el pellet, 0 espermatozoides. Se vuelve a hacer una segunda centrifugación, 0 espermatozoides. Se hace otra muestra, 0 y 0, entonces eres azoospermico. ¿Vale? Como os podéis imaginar, es un fenotipo, una característica bestial, muy extrema, ¿vale? Pues no creáis que es rara. Si alrededor del 10% de los hombres van a sufrir algún problema de fertilidad, alrededor de un 10% de estos van a ser azoospermicos. No es tan raro. Hay muchos millones de hombres, ¿no? ¿Qué es lo difícil o por qué nos interesa esta patología? Porque vosotros sabéis que, bueno, los biólogos, los biotecnólogos, los médicos no nos gustan las cosas fáciles. Nosotros queremos retos, ¿no? Y cuanto más complicado, pues mejor, más nos gustan. ¿Cuál es el reto aquí? Pues el reto es que resulta que dentro de los pacientes que no tienen ningún espermatozoide en el eyaculado, hay 3 subtipos histológicos. Puede ocurrir 3 cuestiones diferentes. Puede ocurrir pues que, como os pongo ahí a la izquierda, los pacientes sean hipoespermatogénicos, es decir, la espermatogénesis ocurre, pero ocurre muy lento. Lento. De manera que los espermatozoides que se forman son poquitos y no llegan al eyaculado. ¿De acuerdo? Puede ocurrir que haya una parada en la maduración de las células germinales. Ahí pues podemos tener un problema gordo, porque si la parada es total, no vamos a formar nunca espermatozoides viables. Y a día de hoy no se pueden cultivar, ¿vale? No se pueden cultivar y usarlos para técnicas de fertilización in vitro, ¿vale? No se puede. Hay veces que estos pacientes, pues algún espermatozoide forman y se pueden encontrar. Y hay otros que es que no les queda nada de la línea germinal, solo tienen células de Sertoli. Ahí es imposible buscar un espermatozoide. Y cuando digo buscar espermatozoides, es buscar espermatozoides directamente en el testículo. Es decir, para que estos pacientes sean padres de manera biológica, lo que se hace es una biopsia testicular, se coge un trocito de la masa testicular y se busca, los embriólogos buscan espermatozoides en esa muestra. ¿Cuál es el problema? Pues que no sabemos si eres hipoespermatogénico, si tienes un arresto en la maduración o si tienes síndrome de Sertoli solo hasta que te metemos en biopsia. Y como os podéis imaginar, las probabilidades de un hipoespermatogénico de conseguir espermatozoides son muy altas, la de una persona con arresto en la maduración, pues 50-50, y la de una persona con síndrome de Sertoli solo, pues son 0. Eso hace que estos pacientes sufran un estrés, que sus parejas tengan que ser estimuladas, que se les meta dentro de un programa de fertilización que es muy estresante, para que luego el resultado sea 0. ¿Comprendéis el problema? Además, a nivel del sistema de salud, hombre, pues estamos biopsiando a un montón de pacientes, haciéndole un montón de pruebas y no sabemos el resultado que tienen, porque hay que conseguir los espermatozoides, hay que congelarlos, hay que descongelarlos, hay que juntarlos a un ovocito, tiene que formarse el embrión, tiene que madurar, tiene que enganchar, tiene que nacer un niño sano. Las probabilidades son muy bajas. Si supiéramos quién está en cada subtipo antes, ahorraríamos tiempo y dinero, ¿no? ¿Os parece una buena idea de proyecto?
Vale. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo estudiamos la genética? ¿Cómo sabemos cómo influye nuestro genoma? Normalmente se ha visto la infertilidad como un problema monogénico. Obviamente, si yo vengo de dos padres que son fértiles y yo soy infértil, pues algo ha tenido que pasar en mí que no tenían mis padres, ¿no? Normalmente se habla de mutaciones de novo muy penetrantes. O puede ocurrir que mis padres ambos llevaran mutaciones que en heterocigosis no producen un efecto, pero que en el homocigoto sí que producen un efecto sobre la fertilidad. Pueden ocurrir casos de heterocigosis compuesta, ya lo sabéis, es decir, mutaciones diferentes, pero que son dañinas en los dos padres, de manera que al final el resultado es como si fueras un homocigoto raro, ¿de acuerdo? Eso es lo que se conocía o lo que se infería siempre, porque es normal, es decir, y todas estas mutaciones tienen que ser raras, porque si no, pues nuestra especie no se reproduciría, ¿no? Tiene sentido. ¿Cómo se veía esto? Pues bueno, estudiando variantes raras en pedigríes. ¿De qué dependíamos o de qué dependemos? De la generación de datos de secuenciación masiva. ¿Por qué? Pues porque como la probabilidad de que mis padres tengan esa mutación también en homocigosis es nula, yo no sé dónde se produce esa mutación, no sé qué puede estar afectado, necesito toda la información. Gasto mucho dinero y tengo que analizar de manera muy específica cuáles son las posibles variantes causales. ¿Se sabe que hay de este tipo de mutaciones que causan azoospermia? Sí. Las más importantes, pues alteraciones muy gordas del cariotipo, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, ¿de acuerdo? Tienen un cromosoma X, son hombres que tienen un cromosoma X de más, con lo cual la meiosis no ocurre bien. Ojo, que les va bien la extracción de espermatozoides de testículos. No me preguntéis por qué, pues yo pensaba imposible. Pues hay algunas meiosis que funcionan. Existen también pacientes con oligozoospermia severa que tienen translocaciones, ¿vale?, de algunos de estos genes implicados en el proceso espermatogénico, son conocidas y son bastante importantes. Y luego la causa más importante o la causa más frecuente son las microdelecciones del cromosoma Y. Sabéis que el cromosoma Y es un cromosoma pequeñito, ¿sabéis? El cromosoma X es un cromosoma enorme dentro del cariotipo humano, ¿no? Ya lo habéis visto en vuestros cariotipos. Es un cromosoma que tiene un montón de información, de receptores hormonales, del sistema inmunológico, de lo que vosotros queráis. El cromosoma Y, ¿no?, es un cromosoma pequeñín y que tiene información sobre todo de esta formación de espermatozoides, ¿vale? De manera que delecciones en regiones que tienen genes específicos de forma de espermatozoides, pues producen estas patologías. Es lo primero o es de las pocas pruebas rutinarias que se hacen a estos pacientes a nivel genético. Y luego pues, se han identificado por estos métodos de secuenciación mutaciones en todos los niveles del proceso espermatogénico, en genes de todo el proceso, ¿de acuerdo? Todas raras. ¿Qué es lo bueno? Bueno, pues que hay una parte de los pacientes, como un cuarto, en el que sabemos las causas, podemos darle un diagnóstico, pero hay 3/4 de ellos que no tenemos ni idea de qué está pasando, ni idea. ¿Qué pensaron o qué pensamos en mi grupo? Pues que a lo mejor había que cambiar el chip y pensar en la infertilidad como un rasgo complejo, aunque sea poco intuitivo. ¿Qué es una enfermedad compleja? Bueno, pues una enfermedad en la que hay variaciones, polimorfismos comunes en la población, comunes, que tenemos todos, malas noticias, todos tenemos estos polimorfismos. ¿Por qué? Pues porque se seleccionan a favor en algunos aspectos y en contra en otros se mantiene en la población. No hay posibilidad de hacer un humano perfecto. Es imposible, porque hay mutaciones que son buenas para algo que preferís, pues no tenés cáncer o no tenés enfermedad autoinmune. Hombre, ni una ni la otra, pues no puede ser. Mala suerte, ¿no? Es decir, es imposible hacer este tipo de aproximaciones. Pues nosotros creemos que estas mutaciones comunes influyen en el desarrollo de azoospermia. ¿Cómo? Pues tenemos sobre todo polimorfismo de un solo nucleótido, es decir, cambios frecuentes porque solo afectan a una base. Es decir, una posición en el genoma entre la mayoría de los individuos tienen una C, pues otros individuos tienen una A, ¿vale? Eso es un SNP, un Single Nucleotide Polymorphism, ¿de acuerdo? ¿Esto lo habéis visto en clase? Perfecto. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Bueno, pues que imaginaros que estos son dos personas, ¿vale? Cada una de esos cilindros es una persona. Si establecemos una línea que es el umbral de enfermedad, es decir, cuando uno desarrolla una enfermedad, pues a cada una de esas personas le tocan unos alelos que pueden ser de riesgo o de protección, ¿vale? Bólicas más grandes si son de riesgo, bólicas más chicas si son de protección,
¿de acuerdo? Si os fijáis, ninguna de esas dos personas, solo con la genética, llega a ese nivel de enfermedad. Sin embargo, si incluimos factores de riesgo ambientales, que pueden ser muy amplios, pues desde fumar a llevar una mala vida, yo qué sé, lo que sea en cada caso, que sepáis que el fumar cannabis va fatal para la fertilidad en hombres. Os lo digo ya, para quitaros las ganas, ¿vale? Cuando añadimos esos factores de riesgo, ahí sí hay algunos individuos que superan el nivel de la enfermedad. Es decir, todo el mundo lleva sus cartas de esta baraja de las enfermedades complejas y luego los factores ambientales hacen que las desarrolle o no, ¿vale? Nosotros creemos que eso pasa en infertilidad. ¿Cómo estudiamos? Pues voy con otras palabrejas, las que os contaba. Aproximaciones multiómicas. ¿Qué dice esta mujer? ¿Qué chalaura esta, no? Pues multiómico viene de múltiples capas, ¿vale? Múltiples ómicas. Esto quiere decir que de la misma muestra, del mismo individuo, nosotros vamos a obtener información masiva, de diferentes capas de información. ¿Qué capa? Genómica, epigenómica, es decir, alteraciones del ADN que no implican cambios en su secuencia, ¿sí? Transcriptómica, el ARN mensajero, ¿qué se transcribe? Proteómica, qué proteínas se producen, y metabolómica, a nivel de metabolitos, qué está ocurriendo ahí. ¿De acuerdo? Yo me voy a centrar en genoma, epigenoma y transcriptoma, pues porque es de lo que sé. De lo otro, pues lo cuenta una persona que sea específica. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para conseguir ayudar en el diagnóstico, es decir, si yo tengo toda esa información y la combino en un modelo predictivo, puedo ayudar al diagnóstico a saber quién va a desarrollar qué subtipo o presentación clínica más grave, a hacer una terapia personalizada. Si yo sé qué alelos porta, qué rutas metabólicas están afectadas, te puedo ayudar a ti específicamente y ahorrarme otros tratamientos que no te van a hacer nada, pues porque esa ruta tú no la tienes afectada. Y también, como he enseñado antes que hicimos en esclerodermia, a predecir el riesgo, ¿vale? Además, somos capaces con esto de generar atlas de expresión génica. Es decir, yo puedo poner esa información a nivel de toda la comunidad científica y que el que sea pueda analizar el comportamiento de esas células en su otro modelo, en sus otras enfermedades, sobre todo si son raras. ¿De acuerdo? Vamos con la genómica. ¿Cómo se analizan enfermedades complejas humanas desde la genómica? Mediante estudio de asociación de genoma completo, GWAS. Lo habéis estudiado en clase, ¿verdad? ¿Os lo han contado? Uy, qué cara, que no. Vale, os cuento. Cuando uno hace un análisis de una enfermedad compleja, no puede hacer como hacíamos antes, no podemos fijarnos solo en los pedigrís de pequeñas familias. Necesitamos miles, cientos de miles de individuos para poder analizar cuáles son las variantes que contribuyen. ¿Por qué? Porque contribuyen muchas variantes en todo el genoma y cada una tiene un efecto pequeñín. Con lo cual, para que yo pueda verla, pues tengo que tener muchos individuos, porque si no, no soy capaz de detectarla matemáticamente, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace? Hombre, si yo quisiera secuenciar a genoma completo todos esos individuos, pues me gasto un dineral. En el Sanger, pues lo mismo lo hacen, pero de normal es complicado. Tenemos unos arrays de genotipado, es decir, unos chips de genotipado masivos, que lo que hacen es seleccionar polimorfismo de todo el genoma, que nos permiten saber la información genética de toda esa región. Son representativos de la variabilidad genética de esas regiones, ¿vale? Así, en vez de gastarme, pues ahora mismo, pues no sé, un genoma completo, imaginaros, 1.500 euros mínimo malucho, ¿vale? Pues yo puedo sacar información de todo el genoma de una persona por 30 euros. ¿Qué es lo que me pierdo? Las variantes de nuevo. Si no está descrita, yo no la detecto, porque yo tengo un array en el que ya está preparado todo. Yo no estoy secuenciando base por base, yo estoy identificando cada una de esas posiciones. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? Miles de pacientes, millones de polimorfismos. Eso estudiamos. ¿Y qué comparamos? Hombre, pues qué alelos tienen los casos más frecuentes que los controles o los controles más frecuentes que los casos. ¿Sí? Si lo tienen mal los casos, pues será de riesgo. Si lo tienen mal los controles, será de protección. ¿Qué es lo que buscamos? Pues un gráfico como el que os enseño aquí. Eso se llama Manhattan Plot. Manhattan Plot porque parece como el skyline de Manhattan.
¿vale? ¿Veis que parece como si tuviéramos ahí un montón de rascacielos, ¿no? Pues la base son los cromosomas, cada colorito es un cromosoma, cada punto es un polimorfismo y el eje de la Y es la asociación, ¿de acuerdo? Cuanto más arriba el punto, más asociado está. Todo lo que pasa de una línea que es 5 por 10 elevado a menos 8, no 0.05. 5 por 10 elevado a menos 8. ¿Por qué? Porque hago millones de tests. Esto a los matemáticos les encanta, ¿vale? Todo lo que pasa de ahí está asociado, ¿de acuerdo? Todos esos punticos que pasan de la línea están asociados. Bueno, como os digo, genoma completo, libre de hipótesis y generador de hipótesis, porque yo puedo saber qué está pasando una vez que veo los resultados, ¿de acuerdo? Yo no miro regiones específicas, yo no uso mi conocimiento a priori, pero luego puedo saber, si conozco dónde están esos polimorfismos, qué mecanismo es el que está implicado. ¿Entendéis eso? Así hemos identificado miles de variantes asociadas con múltiples, con muchísimos rasgos complejos. Pues lo hicimos con el fallo espermatogénico severo. De 0 muestras que teníamos en el laboratorio, pues nos juntamos con 1.400 pacientes de fallo espermatogénico. ¿De dónde? Ibéricos, es decir, Portugal y España, y alemanes. Ahora tenemos colaboraciones con Italia, con Brasil, ¿vale? Estamos empezando, vamos a ampliar todo esto y tenemos colaboraciones con toda Europa, ¿de acuerdo? En aquel entonces 1.400 pacientes y además nos habíamos parado a esperar qué subtipo tenían cuando le hacían la biopsia. Es decir, después yo sabía qué información, o sea, yo sabía en qué subtipo estaban encuadrados, con lo cual ahora puedo usar esa información para aprender sobre lo siguiente. Si me espero, consigo información para poder hacer esa predicción. Aquí no me voy a parar, simplemente deciros pues, que los chips que usamos pues, tienen un montón de polimorfismos e incluyen variantes raras, comunes y raras. Esto es el drama de la investigación. Llegamos, hacemos nuestro Manhattan Plot estupendo. ¿Vosotros veis algún punto por encima de la línea roja? Pues nosotros tampoco. ¿Qué jarro de agua fría? ¿No? Pues, ¿será que no influye? Bueno, no pasa nada, eso también es también es un resultado. Dijimos, espérate, que tenemos los datos de subtipo, vamos a mirarlo bien. Miramos a aquellos pacientes que habían ido mal en el TS, a los que no se le habían encontrado espermatozoides. ¡Hala! Ahí sí que tenemos un punto. ¿Sabéis qué punto es ese? El del receptor de la hormona foliculoestimulante. Es un polimorfismo en la región del gen que codifica el receptor de la hormona foliculoestimulante. No os voy a poner un examen, pero el eje hipotálamo-pituitaria-gónada se comunica a través de hormonas como la hormona foliculoestimulante. Luego, ver un error ahí nos quiere decir que pacientes que van mal en esa, perdonadme, tengo la garganta, en esa búsqueda de espermatozoides pueden tener problemas hormonales que no sepamos a priori, ¿vale? Mejor todavía, miramos los pacientes que tienen solo síndrome de Sertoli, el fenotipo más extremo, los que no tienen ninguna célula germinal y otro pico. ¿Dónde? En una quinasa, una proteína que está implicada en la supervivencia celular en un montón de tejidos, sobre todo testículos y sistema inmunológico. Más, estuvimos mirando dónde se expresa ese gen, es decir, aquí hacemos multiómica. Comparo mis datos con transcriptómica, con datos de inmunofluorescencia, que hay públicos, ¿vale? ¿Por qué público? Hombre, porque la gente no se suele dejar coger biopsias testiculares tan ricamente, ¿vale? Entonces se hace con el proyecto Human Cell Atlas, ¿vale? Que se hace con muestras post-mortem, ¿vale? Diferentes tejidos. Y ahí nos fijamos que este gen se expresa específicamente en células de la línea germinal. Hombre, si tengo hombres que no tienen línea germinal y tienen una mutación en un gen que se expresa especialmente en la línea germinal, pues a lo mejor he dado en el clavo. Y además estos pacientes que tienen que no tienen línea germinal, tienen un marcador en la región del complejo de histocompatibilidad principal. Esto es una señal clara genética de que es una enfermedad autoinmune. Lo que es peor, somos capaces de predecir qué aminoácidos dentro del bolsillo de unión de ese complejo mayor de histocompatibilidad, ¿vale?,
Es decir, cuáles son los residuos que se unen a lo que yo estoy presentando son los que están influyendo en esa asociación. ¿Vale? Hasta ahí podemos llegar. Yo lo digo para que se os pongan los ojos como bolillas, ¿vale? Pues vemos que los aminoácidos asociados a esta infertilidad son los mismos que a otras enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, lupus, etcétera, etcétera. Además, comprobamos esto con pacientes también asiáticos y nos sale lo mismo. El HLA, el MHC, está asociado brutalmente solo en estos pacientes. Esto es un cambio de paradigma, ¿vale? Esto es lo que todos los científicos nos ponemos, pues como os digo, pegando saltillo en la silla. Nadie había pensado que esto iba a ocurrir. Nadie había pensado que algunos fenotipos de infertilidad no eran raros, no tenían que ver, es decir, que ese 75% no eran mutaciones raras que no estábamos identificando, sino que hay pacientes que lo que tienen es unas causas diferentes de su enfermedad y a lo mejor eso nos da alguna opción al tratamiento, ¿vale? Porque si hay un problema con el sistema inmunológico, lo mismo si yo lo freno, eso se recupera, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que creemos que está pasando? Pues que hay pacientes en los que esa presentación de antígenos es más extensa y hace que su célula inmunológica ataque la barrera hematotesticular. Se rompe esa barrera hematotesticular y las células inmunológicas entran a sangre y fuego, ¿vale? Esto como la carga de Khal Drogo en Juego de Tronos, que no quede nadie vivo, ¿vale? Arrasan. Por eso no queda línea germinal. Por eso no queda. ¿Entendéis? Vale. Voy a ir rápido, porque no quiero aburriros, porque a mí todas estas cosas me gustan, se lo digo yo a mi alumno, digo, yo me pongo aquí a hablar y ya está. ¿Qué podemos hacer con estos datos? Podemos averiguar si diferentes generaciones que tienen exposiciones a diferentes factores de riesgo adquieren susceptibilidades nuevas. Es decir, si antes los hombres, pues yo qué sé, no fumaban cannabis y ahora sí, pues a lo mejor mutaciones que tienen que ver o variaciones que tienen que ver con la respuesta a ese cannabis antes no eran de riesgo y ahora sí. Lo hemos analizado y fijaros que gracias, pues diferentes factores de estilo de vida, índice de masa corporal, etcétera, etcétera, exposición o desarrollo de enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, ahora están asociados y antes no. ¿Por qué? Hombre, porque ahora hay más obesidad, hay otros patrones de comportamiento que influyen en esto. Esto se intuía, pero nadie lo había visto, ¿vale? Lo hemos publicado ahora recientemente. Además, como he dicho, el chip que yo uso tiene variantes raras. Con lo cual, si la variante es rara, pero no es de nuevo, a lo mejor por 30 euros, en vez de por 1.500, yo puedo diagnosticar a un individuo. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos información de ellos y de su familia y ya lo hemos hecho en otro tipo de infertilidad, en la globozoospermia, son espermatozoides muy cabezones, ¿vale? Que no se les forma el acrosoma. Y hemos visto que somos capaces de identificar esas variantes raras que incluso por secuenciación no se identificaban, porque estaban tan atrás, no se suele hacer genoma completo, sino exoma completo. Entonces, los últimos exones a veces no se cubren muy bien. Pues nosotros sí podemos ver eso y somos capaces de diagnosticar. ¿Qué más? Pues a lo mejor, en vez de hacer un estudio libre de hipótesis, yo hago un estudio dirigido. Como sé qué genes tienen que ver en la fertilidad masculina, el desarrollo de los testículos, los diferentes subtipos, en los receptores de hormonas, busco solo en esos genes. Hago una priorización de qué variantes raras están en regiones codificantes de esos genes y puedo diagnosticar algunos de mis individuos. De esos que tenían una etiología rara, monogénica, y se me habían escapado. Y por último, nosotros partimos de una base de multiómica. Queremos analizar otras ómicas. ¿Cómo estudiamos el transcriptoma en muestras que son muy pequeñas? ¿Vale? Muy pequeñas. ¿Por qué? Pues porque imaginaros que si yo hago una biopsia testicular tengo un trozo muy chico. ¿Por qué? Porque los embriólogos buscan espermatozoides ahí, los rompen. No me sirve ese tejido, me tienen que dar un resto de lo que les quede y que esté medio qué. ¿Vale? Si yo tengo semen de un azospérmico, el número de células es muy pequeñico, pues porque no están los espermatozoides. Tengo 100.000, 200.000 células, no puedo hacer las técnicas a las que estamos acostumbrados con otro tipo de muestras. ¿Qué hacemos nosotros? Transcriptoma de célula única.
Cogemos suspensiones celulares y mediante un canal de microfluídica, es decir, una especie de cassette, ahora os lo enseño, metemos en diferentes gotitas una célula y todos los reactivos necesarios para hacer un transcriptoma. Y además un barcode, una etiqueta que me dice que todo lo que saque de ahí es de esa célula y solo de esa célula. Es más, tengo otra etiqueta que me dice que es de esa célula y de una molécula de ARN específico, no de cualquiera, ¿vale? Puedo generar un mapa tisular de cada célula. De cada célula. No liso el tejido y luego extraigo el ARN. Me quedo con las células vivas y sé qué información viene de cada célula. Miles de genes en miles de células. Genero mapas y puedo decir qué tipo de célula es y cómo se relacionan entre ellas. Puedo comparar células similares en diferentes estadios, caso o control, entre tipos celulares diferentes. Todo lo que se ocurra, ¿vale? Esto me permite a mí, bueno, hay una serie de datos que no me voy a parar, pero me permite estudiar cada uno de sus tipos y además saber hacia dónde van. Imaginaros si yo tengo una línea germinal que se está desarrollando y veo una parada, con esto puedo detectarlo, porque sé dónde está cada célula. Eso es lo que se conoce como trayectoria de la célula, ¿vale? También lo conoceréis en inmunología como commitment, ¿no? Celular commitment. Lo hacemos con semen, 3 individuos de cada subtipo. La liamos parda para conseguir los protocolos. Hacemos la suspensión, generamos las gotículas con células y reactivos y secuenciamos. ¿Cómo? Pues porque hemos conseguido el aparato en el laboratorio. Gracias a las unidades de excelencia que comentaba antes Rafa, hemos conseguido uno de estos aparatos que son bastante caros, ¿vale? Y podemos trabajar con muestras en fresco en nuestro laboratorio, ¿vale? Nuestras alumnas aíslan las muestras, las cargan en esos chips, ¿vale? En esos tubitos se van poniendo las células y los diferentes reactivos. Y dentro hay unos canales muy finitos, unos capilares que hacen que la mezcla se produzca bien. Gotículas y en cada una, una bolita y una célula. Una bolita y una célula. La célula que me interesa y los reactivos para hacer el marcaje, ¿vale? Hacemos una suspensión. ¿Veis esas puntas de pipeta que están como blanquecinas? Es porque están llenas de gotitas pequeñas. Cada gotita tiene una bolita y una célula. Una bolita y una célula. La mayoría están vacías, porque hacemos para que no haya dobletes, ¿no? Pero la mayoría son así. Gracias a esto, pues bueno, a veces salimos a las 12 de la noche del laboratorio, con esas caras que veis de triunfadores, ¿vale? Pero hemos conseguido generar datos de más de 3.000 células de semen de azospérmico. Además, sabemos que estas células están vivas y, como veis, aquí, en cada uno de estos ejes, os muestro información que resume los datos de todo el transcriptoma, de miles de genes, ¿vale? De miles de genes. Y cada punto no es un individuo, es una célula. Los diferentes colores son clústeres, agrupaciones de células. Cuanto más se parecen, más cerca están. Y yo puedo dibujar de manera no supervisada quién es de cada clúster, ¿vale? Lo que yo antes hubiera dado como todo un tipo celular, ahora tengo 21 subtipos, ¿vale? Lo que yo antes hubiera visto todo mezclado, ahora tengo 21 grupitos que yo puedo comparar y analizar. Si busco marcadores de diferentes subtipos celulares, sé que es línea germinal, inmunológica y somática. Y puedo saber, además, qué subtipos dentro de eso. Veo que hay diferencias claras en la composición de todos los subtipos, en los pacientes que tienen buena recogida de espermatozoides y en los que no. Tanto en los subtipos grandes, hombre, porque los que tienen espermatozoides que tienen más células de la línea germinal en el eyaculado. Pues era de esperar, pero nadie lo había visto. Y luego también tenemos una serie de marcadores en los subtipos. Vemos que hay macrófagos activados alternativamente, que son más frecuentes los que van mal. Oye, ¿y no es otra señal de lo que estábamos diciendo, que lo mismo hay un desequilibrio inmunológico? Podemos analizar dentro de los linfocitos qué pasa. Como sé los subtipos, puedo ver qué diferencian los que tienen un buen resultado y los que tienen un mal resultado. Cuando comparo eso, esto es lo que se llama un volcanoplot, pues parece un volcancillo echando lava, pues veo que los que van mal tienen marcadores de respuesta inmunológica exacerbada. Oye, pues parece que no estamos tan desencaminados, ¿no? Y finalmente,
Una vez que tenemos todo esto, pues vamos a intentar publicar nuestro estudio en el año que nos queda de proyecto, ¿vale?, sobre semen, y ya hemos pedido uno siguiente. ¿Qué queremos? Analizar no solo semen, porque las células inmunológicas están en todo vuestro cuerpo, en todo vuestro cuerpo. Todos los tejidos reciben células del sistema inmunológico, de manera que queremos ver qué está pasando en semen, pero si eso se corresponde con lo que está pasando en testículos y si eso se corresponde con lo que pasa a nivel periférico en sangre. Y vamos a analizar no solo el transcriptoma, sino también las regiones de cromatina abierta, es decir, otra ómica, ¿de acuerdo? De esa manera haremos los mapas, haremos las trayectorias y tendremos un atlas triple de qué está pasando a nivel transcriptómico y a nivel epigenético. Y con esto pues ya os dejo tranquilo y espero que me hagáis muchas preguntas, pero no puedo dejar de dar las gracias a todos mis compañeros del Departamento de Genética. La mayoría de los resultados que os he contado están dentro de la primera tesis de laboratorio de la doctora Miriam Cerván, a nuestras estudiantes predoctorales, Andrea y Sara, que son las que se quedan allí hasta las 12 de la noche con nosotros sufriendo, al Instituto Biotecnológico Biosanitario de Granada, a la Universidad de Granada, al Instituto Biotecnológico de la Universidad y todos los centros nacionales e internacionales que nos dejan muestras. Pues muchas gracias, chicos. Contadme, hacedme preguntas. Muchas gracias, Lara. ¿Tenemos tiempo suficiente, al menos un cuarto de hora? Esta etapa después de una conferencia es tan importante como la conferencia en sí misma. Si tenemos tiempo para 15 minutos para cuestiones que os hayan interesado particularmente, se las planteáis a Lara, esta es una buena ocasión. Y también la tenéis disponible seguro en el instituto y en el departamento para otras ocasiones que queráis contactar con ella. Muchas gracias, Rafa. A ver, animado. Porque según las enfermedades que has descrito, que están Sí. relacionadas con la afección, serían la artritis reumatoide, el lupus, la esclerodermia, entonces solamente las personas que tienen los anticuerpos antinucleares activos son las que pueden desarrollar la afección. Me encanta la pregunta que me estás haciendo, ¿vale? Que tome nota, ¿quién le ha dado inmunología y genética a esta criatura? Que tome nota, que le ponga un punto más. Mira, la pregunta es total absolutamente válida. Y no es una pregunta que te hayas preguntado tú sola, sino que nosotros también nos la preguntamos. Una vez que nosotros decimos hay una conexión entre enfermedades autoinmunes y diferentes patrones de infertilidad, la pregunta de, vale, la gente que tiene enfermedades de autoinmunidad pueden tener problemas de infertilidad, o al revés, la gente que sufre de infertilidad está en riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes, es más que lícita. De hecho, es nuestro siguiente paso. O sea, todos los datos que nosotros vemos es que hay un componente genético compartido. Ahora, nosotros a día de hoy no podemos decir que haya una relación causa-efecto, ¿vale? Es verdad que la mayoría de las asociaciones que vemos son con enfermedades inmunológicas que tienen una producción de autoanticuerpos, pero es que la mayoría de las que estudiamos nosotros tienen que ver con esto, es decir, son las que más conocemos y de las que más se ha trabajado, ¿vale? Pero, por ejemplo, los pacientes que yo estudié de artritis que no tienen anticuerpos antiproteínas citrullinadas también tienen una asociación en el HLA. Entonces, habría que verlo en cada caso y habría que tener mucho cuidado a la hora de hacer esa asociación, ¿vale? Por ahora lo que vemos es que parece que tiene un componente compartido. Ahora, un incremento de riesgo, arriesgado hablarlo, pero claro que se va a estudiar. De hecho, en el campo se busca eso, la visión de la fertilidad como un reflejo de la salud en general del varón o de la mujer. Es decir, si tú lo piensas, uno no está predispuesto a reproducirse si las cosas le van mal, si tiene una enfermedad. Lo primero que como si dijéramos, que es que se apaga el deseo sexual en la producción de gametos, etcétera, etcétera. Entonces, no es casual. Y esa relación entre el sistema inmunológico y el sistema reproductor tampoco es casual. Está muy bien la pregunta.
Dime. Perdona un segundo, es que lo que no No se escuchan las preguntas. a través del micrófono no se graba, y como esto... Yo tengo una pregunta más que con respecto al tema, sino a vuestro método de trabajo, que es porque antes has mencionado que una máquina nueva en el laboratorio os ha ayudado mucho en vuestra investigación, y es porque yo siempre tengo esa duda de qué tanto notáis que se limita el dinero a pues, comprar material o a ciertas máquinas en el trabajo, porque siempre pienso que es como, igual yo tengo una idea y digo, pero es que necesito X máquina, X compuesto que es caro y no me lo pueden permitir. Pues has dado en el clavo, ¿no? Es decir, el problema el problema sobre todo de nuestro campo es que las técnicas que usamos requieren sobre todo de secuenciación masiva. La secuenciación masiva cada vez es más barata, pero sigue siendo cara. Y luego, la mayoría de estas técnicas que nosotros usamos de célula única, por ejemplo, es que muy poquitas compañías las han desarrollado y nos cobran los reactivos, no os podéis hacer una idea, ¿vale? Es decir, cada una de las muestras que yo he enseñado, cada una de esas 9, mínimo son 5.000 euros por muestra. Solo del estudio, más desplazamiento para recogerla, más que lleguen las células vivas, más quédate allí hasta las tantas. Es decir, todo eso nosotros dependemos realmente de financiación pública. Sin financiación pública nosotros no funcionamos y dependemos de tener acceso. Para nosotros ha sido muy importante. Siempre es verdad que las unidades de genómica ayudan mucho en esto. Es decir, los centros importantes y de relevancia suelen tener unidades que ofertan estos servicios. El único problema con esto, que nosotros, por ejemplo, hemos encontrado, es que, claro, la gente de las unidades pues, tiene un horario de trabajo de 8 a 3 normalmente. Cuando eso es así y nosotros recogemos la muestra por la mañana, tardamos 3 horas en procesarla, etcétera, etcétera, es que ya no me ha llegado. Es decir, si yo cojo la muestra, por ejemplo, ahora tenemos colaboradores aquí en Almería, yo me vengo a Almería, entro a quirófano, me llevo la biopsia y me llevo la muestra de semen. Salgo a las 12, tardo 2 horas en llegar a Granada, proceso las muestras, he terminado de procesar a las 6 de la tarde. ¿Qué servicio se va a quedar esperándome a mí para que yo procese esas muestras? Es complejo. Por eso el acceso a todos esos dispositivos es importante. Y por eso lo que yo he intentado también contaros, es decir, irse fuera, aunque sea una pequeña temporada, y aprender técnicas novedosas que todavía no han llegado aquí, no esperar a que vengan a ti, sino ir tú a aprenderla, ayuda a luego poder extraerla. Es decir, la experiencia que yo había adquirido en el Sanger a la hora de analizar estos datos, porque yo cuando me vine, mi estudio no era específico de célula única, pero hombre, yo antes de venirme dije, me voy a pegar a gente que hace estas cosas novedosas, ¿no? Y participé en diferentes estudios que tenían que ver con esto. Esa experiencia hace que yo pueda luego pedir que se fíen de mí a la hora de llevar este estudio. Y luego cada tipo celular tiene su historia, ¿vale? Cada muestra requiere de una puesta a punto, que eso solo lo puede hacer el laboratorio que esté trabajando con ella. Para conseguir, o sea, nosotros pensamos, ¿por qué empezamos en semen y no en testículo? Que era lo que yo pensaba que me iba a preguntar. Hombre, si hacen biopsia de testículo, ¿por qué no vaya al testículo? Porque pensábamos que iba a ser más fácil. Porque las células en semen están en suspensión, yo no tengo que romper tejido y dejar las células intactas, pensábamos que iba a ser más fácil. ¿Con qué nos encontramos? Pues con la realidad, que es un tejido viscoso y que cuando tú lo metes por esos capilares tan finos, se le nos liaba la de San Quintín. Pero la de San Quintín, es decir, la de noche allí intentando salvar las muestras, mi familia lo sabe, lo que hemos pasado. Es decir, todo eso es un proceso que al final solo puedes hacer si tienes el aparato, si tienes acceso a los reactivos. Yo puedo llevar, o sea, yo aquí no he contado el intríngulis, pero realmente se puede llevar el aparato al máximo. Y solo lo puedes llevar al máximo cuando es tu muestra y es tu aparato. Porque los servicios no se arriesgan a perderte la muestra. Yo pues me la puedo jugar porque es mía. Bueno, mía, es del paciente, ¿vale? Pero es del paciente, pues ya lo que faltaba. Pero quiero decir que yo asumo ese riesgo y sé lo que tengo, lo que me queda y puedo jugar. Un servicio no lo hace. ¿Me he explicado? Y asumo que también tienes que convencer también a más gente para que todos estén de acuerdo en decir, oye, que este aparato nos vendría muy bien a todo el laboratorio en general. Totalmente. Es decir, una de las partes que yo tengo, uno de los intereses ocultos, de la agenda oculta que tengo yo, es que vosotros, que sois los biotecnólogos, biólogos y médicos del futuro, os acordéis de que todas estas tecnologías están disponibles y cuando penséis en una tesis doctoral, cuando penséis en una hipótesis, os acordéis de que podéis usarlo. Que toda la gente que está aquí, vuestros profesores, aunque no trabajen en los mismos sistemas que nosotros, las células son células. Entonces,
todas las hipótesis que tengan y todo en lo que esta granularidad les puede ayudar, todo en lo que partamos de una muestra pequeñita, pues pueden hablar con nosotros y podemos colaborar, claro que sí. Es decir, cuanto más produzcamos y más independientes seamos, mejor para la ciencia española, que es lo que nos interesa, para poder seguir formando a vosotros. Que yo ya estoy pasada, pero vosotros no. Hola, buenas. Pues lo primero de todo, darte muchas gracias por la conferencia, que ha estado muy interesante, y decirte que yo soy alumno tuyo y explicas fenomenal, de esas profesoras que te marcan, y la preguntilla que quería hacerte era, una vez que se ha identificado el síndrome de Sertoli, ¿qué es lo que se puede hacer para cómo suprimir estos macrófagos que atacan a las células germinales y hacen que no salgan espermatozoides? Pues mira, lo primero, gracias. Gracias a ti por tomar el micrófono y por acordarte de tu profesora. Yo siempre me acuerdo de vosotros también y tenéis siempre un privilegio dar clase a alumnos y que luego te recuerden con cariño. Que sepáis que vosotros también sois recordados con cariño. Bueno, algunas veces que me la liáis, pero en general sí. Y me alegro también de que me haga esa pregunta, porque quiere decir que algo de gusanillo pues te habremos inculcado. ¿Cuál es el siguiente paso, no? Es decir, ahora que sabes todas estas cosas, ¿no? ¿Esto a mí para qué me sirve? ¿No? Eso es una pregunta también que todos los clínicos nos hacen siempre, que sigue muy bien, que estupendo, que esto es lo que está pasando, ¿y ahora qué? Esto, ¿para qué me sirve a mí? Para hacer una traslación al paciente, ¿vale? Pues realmente, a día de hoy, ¿qué estamos haciendo? Estos datos que tenemos, que son unos poquitos pacientes, los vamos a ampliar, vamos a ver si eso es real, es decir, si ese patrón se mantiene, esa activación diferente se mantiene, si podemos verla también a nivel periférico, porque si yo puedo hacerlo con un estudio, por ejemplo, de sangre, es mucho más fácil, para mí es mucho más fácil obtener células sanguíneas que células de biopsia, etcétera, etcétera. Y una vez que tengamos esto, pues hay diferentes opciones. Una, decir, mira, esta reacción inmunológica, porque pensad que lo bueno de nuestro fenotipo es que no hay un tratamiento, es decir, no hay una serie de medicamentos que se esté dando a los pacientes y que a nosotros nos entorpezca. Que eso, por ejemplo, con las autoinmunes pasa porque los pacientes tienen unas afectaciones tan severas que llevan en medicación años antes de tener un tratamiento, o sea, un diagnóstico. Entonces, todo eso es difícil para nosotros ver unos datos claros, ¿vale? En este caso no ha habido tratamiento, pero pensad que hay muchos hombres que a lo mejor tienen infertilidad y que no lo saben, pues porque no han intentado tener hijos. Y yo no sé cuándo empezó la infertilidad de los pacientes. Yo sé cuando ellos empezaron a intentar tener hijos y no los tuvieron. Pero viene esto, por ejemplo, de un golpe durante la infancia o no sé qué, de una infección vírica que pasó en tal sitio y desencadenó esa respuesta. No lo sabemos. Yo sé lo que yo veo en el momento, ¿vale? Entonces, si conseguimos ver que hay un patrón, pues lo siguiente sería buscar dianas terapéuticas específicas para esa activación de los macrófagos y ver si es reversible. Si eso es reversible, pues sería una apertura a tener hijos biológicos para unos pacientes que es que a día de hoy no tienen esa opción. A día de hoy la opción es, bueno, pues que tampoco pasa nada, pues buscar un donante de semen y ya está. Pero conseguir espermatozoides de ellos a día de hoy no es posible. Si es reversible, si es una enfermedad compleja y quedan algunos, porque es verdad que nosotros hablamos, parece que todo el testículo no está igual. No, ¿de acuerdo? Es decir, hay diferentes focos, hay zonas más afectadas, zonas menos. Se habla de un diagnóstico porque además el diagnóstico patológico se hace con un trocito de testículo. Imaginaros, tú no le vas a quitar todo el testículo al hombre para hacerle un diagnóstico. Nadie se prestaría a eso, por mucho que quiera hijos, ¿vale? Yo os conozco, veo las carillas muchas veces cuando hablo de la biopsia testicular y se os ponen los ojillos así. Pues imaginaros, si ya os digo, era un testículo entero. No, hombre. Entonces, se coge un trocito y en base a eso se hace el análisis. Puede ser reversible, puede ser que no, puede ser que se coja normalmente el urólogo busca una zona que tenga buena pinta, ¿no? Pero todo eso es algo a estudiar. Y si conocemos las causas, podemos intentar, si se puede, ayudar. Si no, pues nada. Por lo menos damos una causa y se puede decir, esto es lo que te pasa, que parece que no, pero también ayuda. Más dudillas, curiosidades.
Lara, el gen VRK1 este no nos ha servido para nada. Descubrir tantos años para... ¿No hay terapia génica con este gen? A ver, es que, claro, se sabe, es decir, lo que sí que hay es modelo animal, eso sí. Hay un modelo animal de ratones knockout que tienen inutilizado este gen VRK1 y lo que se ve es que pierden la línea germinal, es decir, nacen con línea germinal, empieza la cosa bien durante la pubertad de los ratoncillos y al final acaba degenerando la línea germinal. Y parece que tiene que ver porque esta quinasa mantiene la viabilidad de esa línea germinal, ¿vale? Pero también está implicada en diferentes tejidos. ¿No ha servido de nada? Depende, si somos capaces de mezclar, por ejemplo, o sea, ahora que sabemos que esas mutaciones o esa región puede estar implicada en susceptibilidad, podemos incluirla en los índices de riesgo poligénico. Realmente, además la gente se piensa que lo que nosotros buscamos, o muchas veces lo que nos echan en cara es buscáis regiones, buscáis listas de genes. ¿Y eso para qué sirve? ¿No? ¿Para qué me sirve a mí una lista de genes? Pues realmente para nada, realmente para nada. Ahora, si ese gen puede ser, o la proteína codificada por ese gen puede ser modificada mediante tratamiento, ahí ya te sirve para algo. Y para los índices de riesgo poligénico no tiene que ser solo la parte genética. Nosotros, por ejemplo, en esclerodermia usábamos marcadores genéticos y marcadores inmunológicos. Y, hombre, no llegábamos a una predicción de diagnóstico que suele ser por encima del 90 y pico %, ¿no? Pero llegábamos a un 80, en una enfermedad que se tardan años en diagnosticar. Es decir, ese área debajo de la curva, ¿no? Esa capacidad de predicción entre sensibilidad y especificidad que buscamos en todos los métodos, mejora cuanto más conocemos la base genética y cuanto más conocemos la base inmunológica o la base tisular de cada uno de los rasgos. Yo creo que sí que sirve, aunque quizá no ahora, pero bueno, danos un ratillo de echarle. Yo entiendo que a medida que se vayan conociendo mutaciones en genes concretos, las posibilidades a corto plazo, no digo ya a largo plazo, sino a corto plazo de poder reparar esos tejidos en fase embrionaria, incluso en el feto. Una de las cuestiones, sobre todo, que a nosotros nos preocupan más, que algo que a lo mejor no he comentado durante la charla y hubiera estado interesante, es que, claro, ahora existen las técnicas de reproducción asistida. Ahora, hombres y mujeres que no se hubieran reproducido en condiciones naturales, es decir, sin estas tecnologías, se reproducen. Si su infertilidad tiene una base genética, la pueden estar transmitiendo a su descendencia. Ese diagnóstico genético de esa infertilidad puede ayudarnos también, pues, hombre, incluso para seleccionar embriones o para decirle a esos niños ya desde el nacimiento, mira, vas a tener esta serie de problemas, tienes que tener en cuenta que cuando te quieras reproducir, pues tienes que recurrir a estas técnicas o las que se desarrollen en el futuro. Es decir, que a veces no somos conscientes de las implicaciones evolutivas, yo como soy bióloga, pues más ropa a casa, de las implicaciones evolutivas que tiene al final aumentar esas dosis de variantes que tienen que ver con infertilidad o que en un momento dado pueden influir en la infertilidad. Cuanto más conozcamos, más fácil será que podamos, obviamente, pues manejarla en el futuro. Sí. Vale, mi última pregunta es un poco trampa o perniciosa. De todas las poblaciones humanas que habéis analizado, ¿es verdad que los que tenemos dieta mediterránea tenemos menos... los hombres con dieta mediterránea somos mejores que los que no? A ver, es verdad que la caída de la calidad espermática es global, es que no se escapa a nadie. Pero no se escapa ni hemisferio norte, ni hemisferio sur, ni este, ni oeste, ni tal dieta, ni tal otra. Es decir, a nivel global, porque claro, al principio se decía, bueno, no sabemos si es que es una cuestión de las nuevas formas de vida, ¿no?, más occidentales, de esos ritmos, de esos estreses. Parece que la caída es global. Es decir, que hay un descenso de la calidad espermática global. ¿Por qué? Lo que nosotros hemos visto en estos estudios que hemos hecho, pues parece que tiene que ver, uno, con esos hábitos, pero también parece que puede tener que ver con exposiciones también pulmonares, etcétera, etcétera. Hemos visto también marcadores, pues, de asma, de infecciones víricas pulmonares, etcétera, etcétera. Es decir, puede ser que también los contaminantes, que al final son algo global, estén ahí. ¿Que la dieta puede influir? Pues os digo ya que sí, porque se ha visto que
cierta, o parece, es verdad que son resultados de estudios con poquita población, ¿no? Pero parece que las dietas ricas en antioxidantes parece que ayudan. ¿Por qué? Pues porque en el semen hay un ambiente redox muy potente. Es decir, hay células inmunológicas en semen y generan un estrés oxidativo sobre los espermatozoides. Parece que puede ser también algo evolutivo, es decir, que eliminen los espermatozoides que estén en peores condiciones, ¿no? Pero parece que eso también puede ayudar. Y obviamente todo lo que tenga que ver con un estrés afecta al sistema inmunológico y si nuestra hipótesis es cierta, afectará a la reproducción. Es decir, los principales factores que se han visto que parece que influyen son psicológicos y de estilo de vida, sobre todo. Pero ya digo que estamos todavía en zapatillas de andar por casa en estos temas, ¿eh? Yo tengo dos cuestiones. Una es la de todo científico que hace un descubrimiento que puede tener muy diversas implicaciones. Porque como científico tú te pones muy contenta cuando encuentras un y puedes hacer un diagnóstico, una predicción, es fantástico, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, que no en todo el mundo tienen un sistema sanitario como el nuestro, que tiene una cobertura universal, pues uno se puede plantear cosas de ¿lo publico o no lo publico? Y la otra es, al final no son genes del cromosoma Y, entonces tus genes de predicción que hacen en las mujeres, ¿están correlacionados con algún síndrome? ¿Debería de ser algo parecido? ¿Es diferente? Bueno, a la primera pregunta, ¿qué hacemos con estos resultados y cómo se beneficia a la población de diferentes países? Esto siempre, cuando uno trabaja en biomedicina, pues hay veces que te vas con mal cuerpo. Entonces te vas con mal cuerpo porque realmente hay interés y tus resultados generan interés y normalmente hasta es una búsqueda pues eso, de fármaco, etcétera, etcétera, con una patente detrás que muchas veces no es abierta. O sea, te buscan la farmacéutica y te dicen, oye, esto me ha interesado y tal. Realmente, yo voy a dar mi opinión sincera, sin investigación pública, si todo lo que el sistema público ha invertido en mí y en mi formación, aquí en España, allí en Inglaterra y en Holanda también, no revierte en nuestras poblaciones, lo estamos haciendo muy mal. Muy mal. Porque es nuestro deber, tenemos una parte como científicos, la que debemos devolver a todos lo que han trabajado nuestros padres, nuestros abuelos, en que nosotros podamos tener una formación y podamos acceder a esto. Y la implementación de esos resultados, ojalá que fuera para todo el mundo, es decir, a mí me da igual donde se descubra la penicilina, pues que toda la persona que tenga una infección la pueda usar. Esa es mi opinión, pero vivimos en un mundo que, bueno, pues por desgracia pues tiene las complejidades que tiene, si hasta las publicaciones para que sea en acceso abierto hay que pagarlas. Es decir, si nos cuesta a nosotros el dinero que nos puedan leer, pues ya lo hemos dicho todo, ¿no? En cuanto a qué pasa con los otros genes, que las regiones AZF del cromosoma X tienen un impacto sobre la zoospermia, es impepinable, o sea, eso ya se conocía, de hecho es de los pocos diagnósticos rutinarios que se hace. O sea, nosotros incluimos en nuestros resultados, ya hemos quitado los pacientes que tienen esas causas, por eso no los vemos. Si yo lo hubiera dejado, los veo el pico en el cromosoma Y descarado. Es decir, seguro, porque de todos los que nos llegan, luego nos llegan los resultados y sabemos que hay un porcentaje que quitamos. Entonces, ¿el cromosoma Y importa? Claro que sí. Ahora, esto es siempre una cosa que también yo intento que los alumnos entiendan. Pasa igual, por ejemplo, que con la determinación del sexo. Pues ese RI se codificará el cromosoma Y, pero desde ahí hasta la formación de las gónadas y la formación de los gametos está implicado todo el genoma. Hay LOCI en todos los cromosomas implicados, porque al fin y al cabo, dentro de nuestro genoma tenemos rutas diferentes y a veces que es verdad que hay clústeres de genes, pero imagínate, en un proceso en el que intervienen 2000 genes, ya sería mucha casualidad que todo estuviera en el cromosoma Y. ¿Tiene que ver con infertilidad femenina? Pues hay veces que hemos visto que sí, ¿eh? Hay otras veces que no. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es específico
del proceso ese de espermiogénesis o es específico de la supervivencia en células de Sertoli, etcétera, etcétera. Pero, claro, la gónada es el único tejido bipotencial. Cuando en nuestro estadio embrionario todos tenemos una gónada bipotencial. Puede generar tanto un ovario como un testículo, con lo cual muchas de las rutas son parecidas. De hecho, hemos visto nuestros compañeros de la Universidad de Granada, ven que cuando mutan genes específicos, por ejemplo, las células de Sertoli, las células se desdiferencian, que no es algo normal. Normalmente las células, como tú les toques algo muy clave, se mueren. Pero se desdiferencian hasta hacia células de la granulosa, como si fueran de ovario. Entonces, hay ahí una capacidad plástica que a lo mejor no tienen otros sistemas y que nosotros sí que podemos ver. Y una de las, por ejemplo, cuando nosotros hacemos esa búsqueda para hacer un estudio ya dirigido a hipótesis de qué influye en la fertilidad masculina, muchísimos de esos genes son compartidos con líneas femeninas. ¿Qué es lo que pasa y por qué nosotros decimos por qué se mantienen, ¿no? Era la pregunta, ¿por qué se van a mantener eso que obviamente afecta tus fines biológicos? ¿Cómo se va a mantener a largo plazo, ¿no? Pues porque realmente tenemos que salir de ese marco de una mutación, un fenotipo, porque esas serán las causas o aquellos individuos que tienen causas monogénicas, pero los que tienen causas complejas pues tienen esas papeletas genéticas y seguramente algo ha pasado, algunos factores hay que hacen que se desarrollen en algunos y otros no. Con las mismas papeletas tú puedes tener la enfermedad o no, el fenotipo o no. Entonces, por eso se mantienen. No sabemos tampoco si son beneficiosas para otros fenotipos. Lo mismo a nivel de respuesta frente a virus, etcétera, etcétera, pues estupendo, pero te perjudica por otro lado. Como el sistema inmunológico está también lleno de paradojas así, ¿no? Muy bien. ¿Sí? ¿No tenéis más cuestiones? ¿Sí? Ah, pues mira, por ahí hay una. Esperarse. Hay una última, ¿vale? Esperar un segundo, por favor, no os levantéis. Hay un compañero que quería preguntar algo. ¿Cómo es el proceso para decidir sobre qué investigar? Esto roza lo filosófico, ¿vale? Pero te voy a contestar con algo que al final yo he aprendido, no sé si esto ya es de... No sé, no me gustan mucho los consejos en realidad, porque al final cada uno pues bueno, tiene su vida, ¿no? Pero algo que yo sí que he aprendido es que quizá para un científico el qué no debe ser tan importante, sino el tener preguntas. Es decir, hay veces pues bueno, que te interesa un campo, entras en contacto con un profesor, pues imagínate, pues yo podía haber acabado en genética del tomate, pues seguro. ¿Hubiera cambiado mi vida? Seguro, pero ¿hubiera cambiado mi interés por descubrir cómo la información genética controla cómo se forma X en los diferentes organismos? Seguro que no. Entonces, el qué me interesa investigar a veces llega más tarde de lo que vosotros creéis. A veces uno pasa por una etapa en la que no eres tú, sino que es tu director de tesis. Es decir, ¿yo por qué trabajé en esclerodermia? Yo no conocía la esclerodermia, si yo había estudiado biología. Pero mi director de tesis tenía una línea y yo me interesé por ese fenotipo, por esa enfermedad al máximo. Es decir, al máximo. Y tanto me interesé que cuando volví de Inglaterra quise terminar un trabajo con ellos porque no me podía ir o no podía dejarlo. De hecho, yo he tenido mi primera tesis, ha sido compartida con ellos, es decir, ha sido en esclerodermia, porque me niego a soltar, ¿no?, esa enfermedad que para mí ha sido central en mi formación científica y en la que creo que sé y que puedo aportar, ¿no? Entonces, el decidir a veces viene después. Y si tuvieras que decidir, pues lo primero es encontrarte con una pregunta y luego pensar cómo tienes o qué pasos puedes dar para responderla. Y ahí te mueves y buscas cómo hacerlo. Y sobre todo, pues eso, intenta aprovechar cada momento, formación, cada persona que se te cruza, porque nunca sabes si algo que aprendiste en tomate te viene bien, ¿eh? Que al final lo sacas. Es decir, al final acabas trabajando en biomedicina, pero estás buscando mutaciones raras, ¿eh? Es decir, que no os cerréis. Mi consejo es que no os cerréis. A veces hay un motivo personal y entonces ahí ya me callo, pues porque conozco a alguien que tiene esta enfermedad y yo quiero trabajar en eso. Pues para adelante. Pero si no, mantener la mente abierta y buscar cosas que os interese aprender. Buscar aprender, no buscar el qué.
¿vale? La ventaja de lo absurdo, ¿no? De lo inútil, ¿no? Bien, Lara.